Al sur de la península ibérica está Andalucía. Tiene algo más de 87.000 kilómetros cuadrados y está situada en un lugar estratégico, entre dos mares y entre dos continentes. Esta es su bandera. ¿Te has fijado en el dibujo del medio? Son las columnas de Hércules. ¿Sabes por qué? Porque los historiadores más antiguos pensaban que aquí se encontraba el fin del mundo, que este es el lugar donde Hércules puso sus columnas. Esto solo es una pequeña parte de la sorprendente historia de Andalucía. Pon atención, que ahora te cuento el resto. Empezamos. Estamos en la prehistoria. El territorio andaluz está habitado por una serie de poblados cuyos habitantes viven de la agricultura y ganadería. Son pueblos primitivos. Pero entonces, hacia el año 1200 a.C., se desarrolla por esta zona de aquí una civilización rica en metales preciosos, tartesos. A lo largo de los siguientes siglos, atraídos por esas riquezas, van llegando pueblos colonizadores del este del Mediterráneo. Primero los fenicios, hacia el siglo XI a.C., que crean sus colonias en Gadir, Cádiz, Abdera, Adra y Sexi al-Muñécar, entre otros. Y luego los griegos, en el siglo VI a.C. Pues bien, en la interacción comercial con estos pueblos, los tartesos van desarrollándose hasta convertirse en un país brillante y riquísimo, con su propia lengua y escritura. Algunos lo consideran el primer país políticamente organizado de Europa. Fíjate su importancia, que se piensa que aparece mencionado en la mismísima Biblia. Empezamos fuerte. A lo largo de los siglos, la civilización tartésica empieza a decaer, y entonces, en el siglo III a.C., llega un nuevo pueblo del Mediterráneo, los cartagineses, quienes ocupan la zona y se instalan en estas tierras. Pero atención, Cartago es la gran competencia de otro pueblo con muchas ganas de expandirse por toda Europa, Roma. En las guerras que tienen entre los dos pueblos, los romanos entran en la península y llegan hasta tierras andaluzas, la conquistan toda y permanecen en ella 7 siglos. A lo largo de todo ese tiempo, hacen grandes aportaciones a la vida de la región, construyen calzadas y puentes, introducen nuevas formas de arquitectura, agricultura y minería, y traen un nuevo idioma, el latín, del que derivarán el español o el andaluz. Además, organizan la península administrativamente, y el territorio andaluz se convierte en una provincia, la Bética, por el río Betis, el Guadalquivir. La Bética es una de las provincias más dinámicas y desarrolladas económicamente del imperio. Tanto es así que de aquí salen importantes personalidades, como los emperadores Trajano y Adriano, y el filósofo Séneca. ¿Te suena, no? Entramos en el siglo V. El Imperio Romano está en decadencia, y aprovechándose de ello, los pueblos del norte de Europa entran en el imperio y alcanzan la península ibérica. Los primeros en llegar a tierras andaluzas son los vándalos, pero no se quedan mucho tiempo, solo medio siglo. Luego llegan los visigodos, que someten a los vándalos y se instalan aquí. Los visigodos en realidad invaden toda la península y crean un reino que dura 2 siglos. Eso sí, a pesar de esa invasión visigoda, la dinámica cultural y social andaluza no se pierde. Y entonces llega una época importantísima para Andalucía. Los pueblos musulmanes se están expandiendo por el norte de África y en el 711 alcanzan el estrecho de Gibraltar. Lo cruzan y tras pelear contra los visigodos en la famosa batalla de Guadalete, invaden rápidamente casi todo. Andalucía se convierte en zona islámica. Los musulmanes que han llegado hasta aquí comienzan a llamar a la península Al-Ándalus. Al-Ándalus es una pasada. Se desarrolla tanto que llega a convertirse en el centro cultural más importante y una de las zonas más sofisticadas de Occidente, y su capital está en Andalucía, Córdoba. Imagínate todo lo que aportan los musulmanes a la sociedad andaluza. Nuevas técnicas de agricultura y regadío, una arquitectura increíble, sistemas de higiene, elementos culturales. Por cierto, ya sabrás que de Al-Ándalus proviene la palabra Andalucía, ¿no? Pero mira qué está pasando. Los habitantes del norte de la península están expulsando poco a poco a los musulmanes, y en ese proceso se están creando diferentes reinos cristianos. Pues bien, a mediados del siglo XI, Al-Ándalus toma la decisión de dividirse en taifas, en pequeños reinos, lo que le hace más débil ante el avance de estos cristianos. Y para el siglo XIII, las tropas de Castilla alcanzan ya territorio andaluz. En el año 1212 se da una batalla importantísima, la de las Navas de Tolosa, los reinos cristianos todos unidos contra los musulmanes. Los musulmanes pierden la guerra, y los reyes de Castilla se adentran en tierra andaluza. Crean 3 reinos, el reino de Sevilla, el reino de Córdoba y el reino de Jaén. Todos ellos, aunque con cierta autonomía, siguen dependiendo de los reyes de Castilla. Pero como ves, este territorio, el reino de Granada, se resiste, convirtiéndose en el último bastión musulmán en la península. Andalucía, por tanto, queda dividida en 2 zonas, esta, la musulmana, y esta, la cristiana, durante muchos años, nada menos que 2 siglos. Y entonces llega un año histórico, 1492. ¿Te suena la fecha, no? Para este año, Isabel, reina de Castilla, y Fernando, rey de Aragón, ya se han casado, convirtiéndose en los gobernantes de todo esto, y también de esta parte de Andalucía. Pues bien, en este año, y después de 8 años de asedio, conquistan Granada.
Es el fin del gobierno musulmán en la península. A partir de ahora, Andalucía está toda ella bajo gobierno cristiano. Pero en ese año pasa algo más. Ya sabes que a que sí. Isabel de Castilla financia a Cristóbal Colón el viaje que le lleva a conquistar América. El viaje parte de aquí, de Palos de la Frontera, con una tripulación en su mayoría andaluza. Como sabes, la colonización de América es el primer paso que convierte a España en todo un imperio. Pues bien, el centro político y económico de ese imperio se traslada a una ciudad andaluza, a Sevilla. ¿Por qué? Porque esta ciudad es el lugar al que llegan los barcos de América y del que parten al resto de Europa con su mercancía. Es el punto de relación entre el continente americano y Europa. Sevilla es considerado el puerto de Indias y convierte a esta zona en la región protagonista de Occidente de su época. Pero todo no es tan bonito como parece. Este papel que desempeña Andalucía de nexo entre América y Europa no supone un especial desarrollo económico para la zona, y además, a partir del siglo XVII, las aportaciones que llegan de América empiezan a reducirse. Ya no llega tanta riqueza. Andalucía pierde su protagonismo político y comienza a sufrir una decadencia económica que durará mucho tiempo. Luego te cuento hasta cuándo. Andalucía se empobrece. Por si fuera poco, aparece en escena este personaje, el conde duque de Olivares, la mano derecha del rey de entonces. El conde duque decide establecer una subida de impuestos en todo el reino para compensar el desgaste económico que está sufriendo. Como imaginarás, esta medida produce en los ciudadanos y ciudadanas andaluces un malestar que explota en la revuelta de Ardales. Pronto, las revueltas se propagan por toda Andalucía, durante nada menos que 15 años. El gobierno responde duramente y finalmente el ejército real consigue paralizar las revueltas y condena a muerte a sus cabecillas. Fin de las revueltas. Llegamos al siglo XVIII. Atención con lo que está pasando. El rey de España no tiene descendencia y por tanto no hay sucesor al trono. En Europa hay dos candidatos, Felipe de Borbón en Francia y el archiduque Carlos de Austria, y surge la guerra para ver quién se la queda. La guerra de sucesión. Es una guerra europea y también civil, porque España está dividida en dos bandos, cada uno defendiendo a un sucesor. Andalucía lucha a favor del candidato Borbón. Aunque realmente esta guerra tiene poca repercusión en Andalucía, pasa algo relevante. Los reyes de Inglaterra, que luchan del lado de los Austrias, envían su escuadra aquí y atacan esta zona. No consiguen establecerse, pero en 1704 toman Gibraltar. Esta parte de Andalucía pasa a ser ocupación inglesa, hasta el día de hoy. Pues bien, Francia gana la guerra y la corona española pasa a manos de la dinastía de los Borbones. Estos reyes tienen una política centralista, es decir, quieren tener mayor control sobre todas las zonas españolas y también sobre Andalucía. ¿Te acuerdas de los 4 reinos de Andalucía? Pues anulan sus fueros, las instituciones de autogobierno, y dividen la zona en provincias regidas directamente desde Madrid. Andalucía pierde el poder de autogestionarse. Entramos en el siglo XIX. Llegamos a un momento importantísimo para Andalucía. Te sitúo. Napoleón, en su intención de gobernar toda Europa, lleva a su tropa a España para invadirla. Los españoles reaccionan y comienzan la llamada Guerra de Independencia. Pues bien, en esa guerra contra las tropas francesas, los andaluces tienen un protagonismo especial. ¿Te suena la batalla de Bailén? Fue la primera gran victoria de los españoles, y se dio en tierra andaluza. Pero no solo eso. En plena guerra de la independencia, las Cortes Generales se desplazan a la única ciudad que queda libre de la ocupación francesa, Cádiz, y hacen algo histórico. Redactan la primera Constitución española. Es una constitución supermoderna para la época y supone el primer paso contra las monarquías absolutistas que vienen gobernando desde la Edad Media. Seguimos en el siglo XIX. La industrialización, que se está dando en toda Europa, llega también a Andalucía, hasta el punto de convertirse en la segunda región más industrializada de España. ¿Lo sabías? Pues fue así. Sin embargo, esta industria no prospera y las estrategias por mejorar la economía fracasan. Y algo más, las colonias americanas españolas se independizan y deja de llegar riqueza del otro lado del océano. La economía de Andalucía toca a fondo. Como reacción a esta situación, aparecen movimientos obreros en Andalucía, como el comunismo y anarquismo, y también el nacionalismo andaluz, de la mano de Blas Infante, un político que a través de sus libros e ideas reivindica la historia y el autogobierno de Andalucía. Y en esa situación complicada, en 1936 estalla la Guerra Civil Española. La población andaluza queda dividida entre los que defienden la República y los que están a favor de Franco. Es una época durísima con miles de perseguidos y fusilados, como Blas Infante, que perdura en la dictadura franquista. Con la muerte de Franco se da paso a la época de la democracia. En 1981 se le concede a Andalucía el Estatuto de Autonomía, lo que supone tener un gran nivel de autogobierno.
Crece el turismo. En 1992 se celebra la Expo Universal y se inaugura el tren de alta velocidad que conecta Andalucía con Madrid y el resto de España. Andalucía se moderniza y se da por fin un intenso desarrollo económico y cultural. Hemos llegado a la actualidad.